Hola, mi nombre es Alejandro Varela. Hoy es 1 de marzo del 2016. Em, este pretende ser algo así como un testimonio audiovisual para fundamentalmente dejar en claro mi versión de los hechos y de esta manera quizá aclarar algunas cosas que se han dicho con respecto a mi persona y el resto de mi familia, Betty y Vicky en Australia y el resto en Buenos Aires. Eh, ¿Por qué este video ahora? Quizás porque recibí algunos comentarios al respecto y fundamentalmente porque habiendo publicado ya 16 en YouTube en inglés, creo que a lo mejor era tiempo de hacerlo. Es muy difícil resumir tanto en unos pocos minutos, pero trataré de remarcar los hechos más salientes para no hacerlo aburrido, para aquel que le interese escuchar. A propósito, según la cifra de YouTube, los anteriores videos no fueron muy vistos, lamentablemente. Sin embargo, tengo alguna teoría sobre eso, pero bueno, ahora no es momento, después lo aclararé. De cualquier manera, voy a organizarlo en forma cronológica, diferente a la forma que lo hice en inglés, pero lo voy a hacer cronológicamente, de alguna manera. Eh, Desde cuando yo creo que todo esto comenzó, para nosotros tres, básicamente. Básicamente porque creo que mi vida y la de ellas, la de Vicky y la de Betty, fueron digitadas, especialmente de mi trabajo en John Deere Credit. Continuando hasta el día de la fecha, hasta hoy. Esto increíblemente es algo que logré dilucidar no hace mucho tiempo atrás. Yo diría que el año anterior fue muy revelador en muchos aspectos, algo que voy a aclarar, a elaborar más adelante. ¿Cómo ha logrado semejante cosa? Creo a través de la amenaza a mi familia directa y resto de amigos y conocidos, y no descartando la compra de voluntariosos colaboradores también. En cuanto al por qué, bueno, ese es el gran interrogante para mí. Supongo que tiene que ver vinculación con el narcotráfico y el consecuente lavado de dinero asociado, vinculado a gente poderosa, gente bastante poderosa. En cuanto a quiénes pueden ser ellos, es muy difícil de precisar para mí, pero a lo largo del relato quizá resulte más claro. Todo lo que puedo decir fácticamente es que los últimos dos empleos que tuve en Argentina fueron dos empresas americanas. Perkin Elmer Argentina SRL en Buenos Aires y John Deere Credit, creo que está bajo el nombre de John Deere Financial en Rosario. Lo otro que me queda claro es que a lo largo de los años, esto incluyendo mi departamento en Caracas 304 segundo I de Flores en Buenos Aires, he sido espiado en mi computadora, con mi computadora hackeada, quizás micrófonos, cámaras, etcétera, algo que perdura hasta el día de la fecha, incluyendo ahora mi teléfono también, celular, que es un iPhone S, y la computadora y otras cosas más. Esto creo que empezó a ocurrir en algún momento después de empezar a trabajar para John D. Credit en el año 99. Pero antes de pasar a describir cronológicamente, lo más importante me gustaría decir que mucha de la información adquirida a través de los años fue a través de una manera muy poco convencional. Algunos podrán pensar que imagino cosas o que estoy con mis condiciones mentales alteradas. Yo creo que no es así, pero que yo sé que estoy tomando un riesgo, lo pensé antes de hacer los videos en inglés, el riesgo de decir esto abiertamente y que hay gente que piense que estoy en la galera, digamos, estoy, como se decía antes, for fight, no sé cómo decir, pero tengo un jugador menos, no sé. La cuestión es que no es así, yo creo que no. Entonces, este tipo de comunicación empezó a ser muy evidente para mí a mediados del 2007. Para ese entonces yo hacía más de un año que estaba viviendo solo, me había separado de Betty, que después eso voy a hablar sobre ese tema cuando ya hable del periodo australiano en el próximo video. Esto lo empecé a notar que podía interactuar mentalmente con alguien que vivía cerca mío. Cuando digo interactuar me refiero a la posibilidad concreta de comunicarse con otra persona o personas. Esta situación se prolonga desde esa fecha hasta el presente, con la importante salvedad de que la voz original, que era femenina,
supuestamente Carly Holt, una mujer que trabajaba, o que decía que trabajaba en una empresa llamada Rambler. Ella fue reemplazada por un homosexual, creo yo, el cual creo que trata de asumir su identidad, que creo que es alguien que se llamaba David O'Toole, un tipo con el cual viví, compartí una casa entre febrero del 2013 y septiembre del 2015, pero no estoy muy seguro de eso, creo que puede ser él o alguien más, pero no es la voz original, eso seguro. Lo importante es que creo ellos no esperaban que yo pudiera distinguir una voz de la otra, pero lo pude hacer. Inclusive durante el periodo que estuvieron trabajando juntos, una especie de trabajo conjunto o de forma de entrenamiento entre ellos, para dejarlo a este en su lugar. Esto duró hasta mayo del año pasado, en el cual la voz original desapareció por completo y quedó a cargo este muchacho, que dice que es una mujer pero es un homosexual. Todo esto me hace pensar que por la sofisticación de los medios empleados, creo muy factible la participación de alguna agencia de inteligencia, no sé si la CIA o la NSA, no sé. Para mí es muy probable que esta situación, tengo un montón de elementos a través de los años para fundamentar esto, sería muy largo, pero por eso digo, creo que acá en Australia continuó con la colaboración de la policía local, la federal y otros organismos estatales, como Centerlink, las agencias de empleo, PICAT, un montón. Yo, digamos, no quiero entrar en detalle porque hay gente en Argentina que no va a entender nada de lo que estoy diciendo porque son organismos locales. La cuestión es que esto llegó a que yo escribiera cartas a distintos primeros ministros. Desde julio de 2011 escribí 3 o 4. Escribí 2 a Julia Gillard, escribí uno a Tony Abbott y otro a Malcolm Turnbull, que es el último, que está ahora, en noviembre del año pasado. Nadie me contestó nada hasta el momento. Evidentemente no les interesa, no sé. También escribí cartas a distintos medios de noticias locales e internacionales, sin ninguna respuesta a la fecha. Esto, por supuesto, incluye a Clarín, en noviembre del 2012, inclusive al Papa el año pasado también le escribí una carta. Claro está que a la Embajada Argentina también le mandó un email en septiembre, que está en Sydney, no en Melbourne, a propósito, en septiembre de 2011, tampoco respuesta alguna. Finalmente en agosto del año pasado empecé a postear algunos comentarios en La Nación y Clarín, pero fui moderado por este último allá por septiembre de 2015. Se me decían su comentario está en moderación y no me dejaban comentar más, no pude comentar más, no me dejaron entrar más ni un comentario. O sea que debo estar tocando alguna cuerda, porque si no me prohibirían, digo yo, no sé. En La Nación, sin embargo, me dejan postear, lo cual me llama mucho la atención, pero hasta el día de hoy sigo posteando lo mismo sin ningún tipo de comentario igual. Pero bueno, lo puedo hacer igual, no sé por cuánto tiempo más lo voy a hacer, pero por ahora lo voy a seguir haciendo. Creo que es al cohete, pero bueno. La idea de los videos, que como dije ya publiqué 16 en inglés, desde noviembre, del 22 de noviembre del año pasado hasta ahora publiqué 16, el último fue el domingo pasado en YouTube. La idea de los videos surgió porque un día noté algo que, allá creo que por septiembre del año pasado, que en mi cuenta de Twitter eran visibles los tweets que yo ponía de los últimos 6 meses nada más. Yo estúpidamente asumí que era posible ver todos los tweets del primero que publiqué allá por junio del 2011 hasta el último. La cuenta de Twitter mía se llama Alex Parela @Caster 2007, Caster como el general americano. El nombre ese lo elegí porque fue a partir de ese año que todo se volvió mucho más visiblemente desagradable en mi vida hasta este lastimoso presente. Es muy importante para mí establecer una línea de tiempo de que por lo menos del año 97, 1997 en adelante, porque todavía la principal teoría de estos miserables es en relación a esta mujer, Carly Hall, a la cual denuncié en el año 2012 a la AFP o Policía Federal Australiana sin ningún resultado. Me dijeron que no había ningún delito en el cual ellos podían intervenir. La volví a denunciar el año pasado, la volví a denunciar
la situación esta el año pasado, les mandé los videos también en diciembre del año pasado, me dijeron la misma respuesta. Me sonó medio cargada, porque me dijeron, ya te dijimos en el 2012 que no había nada, ahora te decimos lo mismo. De eso voy a hablar después cuando hable del periodo australiano, seguramente, que son los puntos salientes de los últimos años acá. Eh, de ahí que vienen las toses, por ejemplo, que ahora son bastante notorias en los medios de comunicación en Argentina. Yo por hoy veo la televisión de acá, en internet, y veo el programa de televisión. Después voy a hablar de eso también. El tema de las toses, indicaciones referidas al 2, de las estupideces que nunca tuvieron ninguna veracidad, ninguna. Y estos atorrantes, con perdón de la palabra, muchos en los medios, de fútbol para todos y demás, lo siguen todavía haciendo. Pero por eso, de eso voy a hablar después, en otro video. Voy a dar nombres también sobre este tema. De allá, por supuesto, ¿no? Porque estoy muy caliente con la situación esta, porque ha hecho muchísimo daño en mi vida personal, financiera, emocional, familiar. He perdido gente que se ha muerto, que yo no pude ver, o mi suegra, por ejemplo, que se murió en 2013 y no la pude ver, no me pude despedir de ella, una persona a la cual quería enormemente. Pero por eso, de eso voy a volver más tarde, en el próximo video. Voy a seguir con esto ahora, porque es por eso a lo mejor que no publiqué ningún video en español. A lo mejor este es el motivo por el cual. No lo sé. Con respecto a la mujer esta que estaba hablando antes, que siguen todavía muy pesados con este tema, yo ni siquiera tomé un café con esta mujer. Solo la vi unas pocas veces durante los 4 meses que trabajé en esa empresa llamada Rambler, entre abril y agosto del 2007. Una experiencia casi surreal, porque yo fui contratado por una agencia muy importante llamada Hayes, una agencia multinacional, una de las más grandes de reclutamiento de personal. Ellos me colocaron en esta empresa por un contrato. Que prometía hacer algo permanente y después terminó siendo una cosa muy efímera, pero de eso también voy a hablar más tarde, más adelante. Surreal porque había más oficinas vacías que otra cosa en esa compañía. Pero bueno, yo necesitaba trabajar, venía de un periodo de desempleo de unos meses y necesitaba trabajar sí o sí, yo vivía solo y demás. Ya voy a hablar de eso. Acabo de aclarar que jamás la volví a ver a esta mujer, pero la voz que empezó a comunicarse conmigo una vez, ya mientras yo estaba trabajando, inclusive ahí, desde esa época hasta mayo del año pasado, decía ser ella. Hasta tal punto que hace poco me dijeron que se casó. Una de las voces recientemente me dijo que esta mujer se casó. La que estuvo, que se fue en mayo, se casó. Pero no sé si verdad o no. No tengo la menor idea. Más aún, yo traté de irme de esta empresa. Porque yo me daba cuenta que había un clima muy extraño, cosas muy extrañas pasaban ahí. Quise irme de la empresa, Rambler. Tuve una entrevista laboral que fue obviamente hablada por ellos, como fueron todas las demás que vinieron hasta la fecha. Entrevista de laburo, quiero decir, de trabajo. Pero bueno, es parte de otra serie de alegaciones, esto que se dice, ¿no es cierto?, de la supuesta relación con esta mujer, que no, como ya dije, no absolutamente nada que ver. Es otra serie de alegaciones a través de los años, como que era acosador de mujeres. Todo esto después ya mencionaba una tal Mariana Silero, que trabajaba de secretaria en John Deere Credit. A lo largo de los años me vino una versión de que habían inventado algo, que yo tenía una relación, jamás tuve una relación con esta mujer estaba de novia con un muchacho de sistemas que era en la fábrica de John, que trabajaba en la fábrica de John Deere, era la secretaria de todos los gerentes, pero más que nada del gerente general, y jamás tuve relación alguna más allá de lo profesional. Aclarado esto, también me han dicho que soy borracho, ladrón, mal padre y últimamente loco, maníaco, depresivo y lo último, lo más bizarro, gay, cosa que todavía no soy. Si lo fuera lo diría. Ojo, acá hay un placar, yo tengo un placar acá. Si yo tuviera que salir del placar, como se dice, si yo fuera gay lo diría. Me ha dicho un montón de cosas, pero digamos, si yo lo fuera, lo diría, no tiene ningún problema. Y es capaz que me agarro a piña con alguien por eso. Pero yo lo diría. Estaría escondiéndome por ese tema. Pero no lo soy, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Estas reflexiones que acabo de hacer, eran inevitables para entender mejor los eventos que tuvieron lugar a través de los años. Pero comenzando en el 97, yo venía de algunos meses de desempleo y en esta empresa
que se llama Perkin Elmer, con casa matriz en Norwalk en ese momento. Ahora tiene la casa matriz en otro lado, en Connecticut en ese momento, en Estados Unidos. Se instalaba en el país desplazando al dealer, que hasta ese momento comercializaba los productos de ellos, que son instrumental analítico, productos de la otra división que tenían de genéticos. Hasta ese momento había un distribuidor en Buenos Aires que comercializaba sus productos, se llamaba Cianco, que estaba en Urquiza también. La cuestión es que ellos se venían a tomar, a hacer presencia en Argentina, con presencia propia, con una sucursal, una subsidiaria de Perkin Elmer en Buenos Aires. La cuestión es que tras un aviso en el diario, apliqué a la posición de gerente financiero o contador, como más le gustaba a Alejandro Aufenfeld, que era ya designado gerente general, el que me contrató. Fue una startup, o sea, comenzamos de la nada, no había absolutamente nada, había que empezar de cero. Fue el segundo startup en mi carrera, el primero había sido en Burth, Argentina, una empresa alemana. Arranqué el 1 de agosto del 97, arrancamos él alquilando un local en la calle Tronador, en Urquiza, donde creo que la empresa sigue estando. Y yo me encargué de contratar al personal administrativo contable, sistemas contables, de reportar al exterior, al financial controller regional en Miami, que se llamaba Orlando Bravo, un cubano americano radicado en Miami. Creí que estaba haciendo un buen trabajo, a tal punto que a finales del 98 viajé por 2 semanas a Miami, a conocer las oficinas ahí. Me acuerdo de Orlando Bravo también, me acuerdo hice una buena relación con el financial controller de Perkin Elmer de Chile. Luego viajé por otra semana o 2 semanas, no me acuerdo, a Norwalk, en Connecticut, para un entrenamiento por un nuevo sistema implementado por la compañía en ese momento, que se llama Pilar, que eventualmente después no se aplicó, no se aplicó en Argentina. Pero fui por ese motivo. Recuerdo que por aquella época la compañía estaba atravesando un momento crítico y con el valor de acción muy bajo, el personal estaba de muy mal humor y pensaba que había un takeover, que a lo mejor iba a comprar se compraba por otra empresa. Cuando regresé de ese viaje, que también incluyó una pequeña excursión a Nueva York, donde habíamos ido a cenar con la gente de la oficina, cuando regresé al país las cosas parecían funcionar bien. Para los pocos meses, una situación derivada de un deseo mío de mejorar procedimientos internos colisionó con la negativa de Alejandro para implementarlos, ocasionando un desgaste de la relación que derivó en un más que sorpresivo despido. Traté de buscar mayores clarificaciones por parte de él, pero no se negó, generando sorpresa y frustración de mi parte. Pero bueno, yo creo que tanto Andrea Pérez, Pablo Bulián, Marcelo Bresler, Horacio Blanco Fazanes, Elga Carballo, Horacio Alzabet, Javier Molina, Grossi y el resto del staff sabían más que yo acerca de la repentina decisión. Mi actuación allí entonces fue desde el 1 de agosto del 97 hasta el 8 de abril del 99. Al tiempo de estar buscando trabajo, otro anuncio para un puesto de gerente de administración y finanzas en una empresa líder en el interior del país, publicado por Deloitte Touch en Buenos Aires. Ahí apliqué a ese trabajo, fue el punto inicial para mi actuación en John Deere Credit, que venía a instalarse al país como brazo financiero de la fábrica Industria John Deere Argentina, que está en Rosario. Han estado ahí por 58 años, aparentemente, o algo así. En aquella época, antes de venir a instalarse al país, la financiación para el equipamiento agrícola la ofrecía el Banco de Galicia nada más. La idea un poco era reemplazar esa financiación por línea de financiamiento propia de la crediticia, que si bien eran compañías del mismo grupo, eran independientes, tenían su propio management diferente al de la fábrica. Recuerdo que la primera entrevista fue con el señor Cura de Deloitte Touch en Buenos Aires, lo cual dio una segunda con Steve Pulling, que era Vice President, Federico Rook, que era gerente general, Jeff Lewis, un americano que era Project Manager,
pasé esta entrevista con éxito, después vino otra en Rosario con Aldo Torrilia, que era el director de las finanzas, y Miguel Di Stefano, presidente de Industria John Deere Argentina en ese momento. Al parecer los convencí, me contrataron y empecé a trabajar el 23 de agosto del 99. Al principio viajé yo solo a Rosario, porque mi hija estaba haciendo el colegio primario y no quería interrumpirlo. Ellas, Betty y Vicky, viajarían el año posterior para instalarnos un departamento en Rosario. Yo viajaba los fines de semana a Buenos Aires, al mismo tiempo que yo era contratado. Al mismo tiempo que yo era contratado, los otros gerentes también lo eran. Este también fue una startup, como la anterior. Es decir, no había absolutamente nada, había que empezar de cero. Como lo fue Wurth y Perkin-Elmer. Entonces, Fernando Luis López fue contratado como gerente general, Gastón Trachtenberg como gerente de marketing y Omar Urgorri, que venía transferido de la fábrica después de muchos años de trabajar ahí, como gerente de crédito. Al principio éramos los 4 solos, con la asistencia de Jeff Lewis y Mark Videbeck, que el hombre de sistemas, que era americano también, que bajaba, que estuvo después, se quedó en Rosario, no sé qué pasó con él. La idea de la casa matriz de la crediticia en Des Moines, Iowa, era no contratar a nadie hasta tanto se obtuviera la autorización del Banco Central para operar como entidad financiera, algo que se logró al año siguiente, en el 2000. Sin embargo, a fines del 99 viajé a Des Moines, Iowa, para hacer una especie de conexión con la gente que trabajaba ahí, y un poco conocer a la gente de la oficina y todo ese tipo de cosas. Ahí me conocí, estuve unos días en Chicago también. Bueno. Para aclarar que cuando Betty se mudó a Rosario con Vicky, ella tuvo que renunciar al muy buen trabajo que tenía en Accenture. Al principio fue muy demandante para mí, porque éramos nosotros solos para hacer todo. El auditor externo era Deloitte & Touch en Rosario, con Antonio Latuca, el director, el socio, Eduardo Beltrame y María Fernanda García, que era el contacto más permanente que teníamos. Después, cuando tuvimos la autorización, o había un claro indicio de que la autorización del Banco Central salía favorablemente, pudimos contratar personal y yo contraté a José Mirande para trabajar en mi área, y Elina Períez, que fue básicamente no contratada por mí, pero fue como, digamos, puesta, porque era la hijada de Aldo Torrilia. Después se contrató a Mariana Silero, como dije antes, que era la secretaria de todos los gerentes, pero más que nada de Fernando Luis López, que era el gerente general. En ese tiempo mi relación con los otros gerentes y en general con los demás era muy buena. Eso duró unos cuantos meses, durante los cuales recuerdo llevé varias veces en mi auto a Fernando de Rosario a Buenos Aires, ya que nosotros dos éramos los únicos que vivíamos en Buenos Aires, tanto que Omar y Gastón ya estaban radicados en Rosario. Gastón venía de Córdoba, Omar ya estaba en Rosario desde hacía mucho tiempo, si bien era de Buenos Aires. Esto fue cambiando y mi relación con Fernando se desnaturalizó progresivamente. Creo que en algún momento del año 2000 aproximadamente, no porque yo hiciera las cosas diferentes o haya cambiado algo de lo que venía haciendo, por cierto, su actitud se volvió cada vez más evidente, de animosidad hacia mí, en contra mío. Esto, combinado con el deterioro progresivo de la situación económica del país, ya a finales del 2001 desembarcó en una consensuada partida en febrero del 2002. Recuerdo claramente que sobre las últimas semanas, que fueron muy difíciles, trajeron a un tipo llamado Ricardo Rojas para supervisar mi partida, supongo, pero fue lo suficientemente amable este hombre para dejar un día irme temprano, una tarde de diciembre del 2001, para ver un partido entre Vélez y Racing, que era un partido bastante importante en ese momento, el cual vi solo en el departamento de Rosario, que por otra parte estaba, creo yo, intervenido con cámaras y otras cosas. En ese momento me sorprendió, esto lo digo, las cámaras lo digo porque había veces que yo percibía que en la oficina, que tanto Gastón como los demás sabían lo que yo había estado haciendo la noche anterior. Me causaba bastante curiosidad eso. Es como que sabían lo que yo había estado haciendo, no sé, pero de alguna manera lo sabían. Dejémoslo ahí, es una suposición, porque no quiero entrar en una paranoia, o que me acusen de paranoico, que también me acusaban de eso.
En ese momento me sorprendió tanta amabilidad de esta persona. Recuerdo también que le comenté a Gastón Trachtenberg de mis intenciones de emigrar. A propósito, Australia, ¿no? Como posible destino. Él me dijo que era muy seguro, era muy probable que podía conseguir un puesto ganando lo mismo rápidamente, los mismos sueldos que estaba ganando en John D. Craig, que en ese momento era $60.000, estaba el dólar 1 a 1, $5.000 por mes bruto, una cosa así. A propósito, Gastón tomó mi puesto cuando yo me fui, o sea, el puesto de gerente de marketing creo que se eliminó, tomó mi posición y luego se fue a Italia y después volvió y era presidente de la fábrica. Después, bueno, yo me mudo, después que termina mi relación me mudo de vuelta a Buenos Aires, vuelvo, ellos ya estaban allá, mi familia ya estaba allá, Betty y Vicky estaban allá, no retomé más contacto con nadie de la empresa, lo mismo había ocurrido antes con la gente de Pertinarme. Recuerdo que el acuerdo de desvinculación firmado establecía un pago único y total de $20.000, que era ligeramente superior al monto que me hubiera correspondido en condiciones normales. Yo de sacar algo más, por supuesto, pero me fue imposible. Algún detalle así más formal es que en realidad, como no estaba formada la empresa, John Deere Credit, desde el 23 de agosto del 99 hasta el 31 de mayo del 2000 éramos empleados todos de la fábrica. Después, cuando tenemos la autorización, ahí sí somos empleados de John Deere Credit, porque ya existía como sociedad. Entonces, del 1 de junio del 2000 hasta el 15 de febrero del 2002 fue empleado de John Deere Credit. Pero es un detalle formal, no sé si tiene importancia o no. Pero, al retornar a Buenos Aires me encontré desempleado, en el peor momento económico, es el febrero del 2002, el peor momento de la historia del país, económicamente hablando, pero Betty, tras su regreso a Buenos Aires en el 2001, que algo me olvidé de mencionar, logró ser reincorporada por Accenture. Algo que me alegró mucho, pero que también me sorprendió mucho, porque este tipo de empresas generalmente no lo reincorporan a la gente. Pero ella tuvo la suerte de hablar con el ex jefe y la reincorporaron. Entonces cuando vuelvo a Buenos Aires, yo desempleado, ella había recuperado su trabajo al cual había renunciado antes, en Accenture. Entonces, con ese dinero comenzamos a discutir qué hacer con el dinero, con la desvinculación de John Deere, ¿no? No era una fortuna, pero era algo como para quizás poder permitido iniciar algo distinto. Porque si bien mantenía la idea de emigrar, porque la crisis en el país no era solo económica, sino social y política fundamentalmente, también sabía lo difícil que podía ser conseguir trabajo en otro país a nuestra edad. Yo tenía 42 y Betty 41. Además, ella, como dije antes, tenía trabajo en Accenture. El departamento era nuestro y teníamos 2 coches. Y nuestra hija estaba estudiando en el colegio primario y yendo a un club de patín artístico cercano en Floresta que le permitía tener una buena actividad social. En ese contexto yo pensaba honestamente comprar un remis. O otra actividad independiente. Me estoy dando en serio esto. Pero bueno, chocaba siempre con la actitud de Betty, que decía estar cansada del país, que estaba harta, lo cual me llamaba también la atención. Pero bueno, esto porque ella siempre tuvo una relación muy cercana con sus padres, muy pero muy cercana, y al hermano y a la cuñada y demás, a los cuales yo siempre quise mucho por otra parte. Por lo cual me resultaba muy extraño su determinación, eso inclusive sabiendo su básico conocimiento de inglés por otra parte. Otro elemento acá importante es que a propósito de ella y Vicky pudieron obtener el pasaporte español o la Comunidad Europea mucho antes de emigrar. O sea, ya por el 2002 fueron a la embajada y sacaron el pasaporte y ella dos lo tenía, yo no, pero ella, Betty a través de los padres y Vicky porque era hija de ella, las dos tenían el pasaporte comunitario, o sea que podíamos haber emigrado, o podía haber sido un destino potable para emigrar. Ella tiene familia en España. Pero esa posibilidad nunca fue analizada en profundidad. Consideramos que la situación en España tampoco era brillante por aquellos días, pero ciertamente mejor que el desastre que dejó el gobierno de la Rúa en Argentina. Así que cuando vi un aviso en el diario para un seminario dado por un agente inmigratorio para emigrar a New Zealand, a Nueva Zelanda, decidí asistir. Rápidamente me di cuenta que debido al sistema de puntaje que tenía, que es similar al australiano, para obtener la visa de trabajo, básicamente por mi edad
no llegaba a reunir los puntos necesarios, era bastante alto el puntaje que quería en ese momento, para los contadores. Así que cuando vi otro aviso, poco tiempo después para otro seminario, en un hotel del centro, para emigrar a Australia, decidí asistir. El agente migratorio era Michael Booney, radicado en Sydney, y su agencia todavía en operaciones se llama Southern Cross, y sus representantes en Buenos Aires operaban bajo el nombre de Emplear. Ellos eran en Villa Crespo, estaba la agencia esta, siendo sus responsables Martín Surman y Brian Glanspiegel. Sin embargo, nuestro contacto más habitual en Sydney era vía email con Julie Burke, que era otro integrante del personal de Michael Booney, que también creo que era agente migratorio. El proceso de obtención de la visa de trabajo, llamado Skill Migrant, porque era para profesionales, prometía ser costoso, porque tanto que al sumar las distintas etapas sumaba algo así como $11.000 americanos, que era una pequeña fortuna para nosotros. Y largo, por otra parte, ya que había que proveer información al Departamento de Inmigraciones australiano acerca de mi título de contador público nacional y su reválida acá como algún equivalente australiano. Más comprobables referencias laborales, antecedentes policiales, judiciales, exámenes clínicos, examen de inglés, etc. Había que traducir toda la documentación al inglés, por supuesto, de la facultad mía y demás, la facultad de la UBA. La traductora se llamaba María Alejandra Zagari y había que certificarlo por escribano público también, toda la documentación, para después ser enviada acá. Que la escribana se llamaba Laila Elizabeth Zanese. Una vez que mi título fue aceptado como equivalente australiano, el proceso continuó en sus distintas etapas por varios meses, desde abril de 2002 en adelante, desembolsando en cada etapa gastos y honorarios en dólares americanos. Esto nos dio tiempo de analizar y discutir con Betty la trascendente decisión que estábamos por tomar. Básicamente vender todo, la casa, los 2 coches, ella renunciar al trabajo, para viajar con nuestra hija de 9 años, a empezar de nuevo a los 40 y pico de años en el otro lado del mundo, en un país totalmente distinto. Era una decisión importante, muy muy importante. Con respecto al tema del trabajo, yo no sé si ya dije que yo creo la teoría es que es una teoría que creo que Accenture le permitió volver con la condición de que después emigráramos a Australia. Y con esa condición le dieron el trabajo. Pero es una teoría nada más, la reincorporaron, quiero decir. No sé si es verdad, sí o no. Como ya dije, la decisión iba a ser muy importante, pero ella seguía con una actitud muy firme, y eso fue fundamental para que continuáramos en todo el proceso emigratorio. Esto sumado a la actitud resignada de mi suegro, de cuñados, amigos y conocidos, que extrañamente no hicieron mucho esfuerzo para convencernos de permanecer en el país. Vale destacar que durante el periodo del proceso de obtención de la visa tuve que vender uno de los coches. Era el Fiat Tempra, que había comprado en 1998, 0 kilómetros, al cual le había instalado gas para mis viajes regulares a Rosario, desde Buenos Aires. La cuestión es que al ser un auto modelo 97, justamente el año en que se dejó de fabricar, el poder de reventa de ese coche era bastante difícil, especialmente en ese año, 2002, ¿no es cierto? Fue el peor año de la historia, creo yo, de la economía del país. Yo estaba muy seriamente preocupado en cuanto a si iba a poder venderlo o no durante ese año. Pero la cosa es que a mediados de julio de ese año, el 2002, apareció un comprador que resultó ser familiar del dueño de la concesionaria John Deere en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, su nombre Santo A. Giunta, del concesionario Héctor R. Facal y compañía, situado en la avenida General San Martín 951 de esa localidad, Coronel Suárez. El domicilio de Santo por aquella época era Mitre 730, Coronel Suárez. En aquel momento comentábamos con Betty lo afortunado que fui al poder vender el coche tan rápido. Hoy creo que fue parte de un plan preestablecido. Si alguno tiene memoria y se acuerda de esa época, va a entender lo que estoy hablando. Si vivió ese año en el país, se va a acordar, va a entender lo que quiero decir. Si no, va a ser muy difícil. Pero bueno,
Em, Tengo copia de algunos papeles de la transacción, de esa transacción, solamente no tengo muchos papeles realmente porque me he mudado desde el 25 de noviembre de 2009, que me tuve que irme de la vivienda donde vivía por falta de pago porque quedé sin trabajo. He vivido en 8, contando lo actual, 8 diferentes domicilios, en realidad piezas, compartiendo en casas con gente, por lo general con problemas de adicciones, alcohol y drogas. Después voy a elaborar más sobre estos lugares que no fueron nunca los que se suponían ser. Por otra parte, de eso también me han acusado. Jamás tomé ningún tipo de droga, ni alcohol, ni medicamentos, ni nada por el estilo, en forma de adicción. Eh, Estaba diciendo que las piezas en las cuales estuve y estoy, y esta no es diferente, es exactamente lo mismo, no son lo que suponían ser. Generalmente en Australia hay una tasa de desempleo muy baja. Estamos hablando de un 5 o un 6%, es una de las más bajas del mundo. Es muy difícil entender que un tipo como yo pueda estar sin trabajar tanto tiempo. Años estamos hablando. ¿Okay? Yo estoy cobrando todavía el desempleo, o acá el desempleo no es como en Estados Unidos que se cobra por unos años y después tenés que... No, acá podés estar, mientras no tenga trabajo podés estar... Te dicen, te llaman, pero bueno, yo la prueba más evidente es la mía. A lo que voy es que en estas piezas vive generalmente gente que no puede acceder a trabajo porque tiene problemas de adicción que le impide tener un trabajo estable. Por eso terminan alquilando el tipo de piezas. Si no, todo el mundo alquila una unit o alquila algo porque todo el mundo tiene su trabajo. Bueno, yo estoy sin trabajo desde el 2009, mayo del 2009, hasta la fecha. Volviendo al periodo 2002-2003, porque después eso voy a hablar en otro video, hubo gente que ha sido apuntada recientemente como colaboradores de las fuerzas que operaron por aquellos días para nuestra partida. Esta es la voz que yo te digo que apareció hace poco, paralelamente a la voz que estaba hablando todo el tiempo. Hay una voz que apareció que no sé quién es, que me estuvo hablando de gente de esa época. Joanna Cook, por ejemplo, Stephen Worrell y Chris Nagel, australiano, los otros dos ingleses, que eran profesores de inglés, en los cuales tomaba clases individuales yo para mejorar el conocimiento del idioma. Joanna Cook también era parte del staff de la Asociación Argentina Cultural Inglesa, donde tuve que rendir el examen de inglés que mencioné antes, que se llama IELTS, International English Language Testing System, y pasarlo con más de 6 puntos en cada módulo, que eran 4, para engordar el puntaje requerido para emigrar, para tener los puntos necesarios para tener la visa. Algo que logré, aunque tengo una versión, que es la voz, que dice que no fue así, que no lo pasé el examen. Pero bueno, no lo sé. Yo tengo el certificado que dice que lo pasé. Tengo los puntos que necesitaba. Por eso estoy acá. Otros que mencionaron, o que tenían una actitud un poco sospechosa, o de Julio Ferrari, por ejemplo, que era personal trainer, que yo tenía un gimnasio que se llamaba INAF, que estaba en Rivadavia, en Flores, cerca de casa, esta que yo asistía regularmente, al cual envié una postal desde Hampton, acá cuando vivíamos acá, apenas llegamos y nunca me contestó. Los vecinos del edificio, Horacio Colombo, que vivía al lado del departamento nuestro, en el segundo piso, la pareja de planta baja, el arquitecto y la señora, y la administradora del edificio con oficinas en la avenida Rivadavia. Después Carlos Malamén, esto ya no es la voz, sino que es su conducta la que me dejó muchas sospechas. Es un tipo que se me acercó él un día en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando estaba haciendo un curso, empezamos a hablar, yo descubrí que él también estaba por emigrar a Australia. Casualmente, ¿no? Jamás lo vi en mi vida antes, ¿no es cierto? Un tipo que después se nos acercaría cuando ya estábamos acá en Melbourne, viniendo a cenar, a comer a casa, y nosotros fuimos a verlo a él cuando la mujer vino brevemente a Melbourne. Después él se fue al cine, no, jamás se volvió a escuchar de él. Se fue al cine y después se volvió a Buenos Aires. Últimamente ha aparecido la voz que mencionaba antes. Quizá mi teoría sobre esta voz es que sea parte del mismo equipo, competidores de los que han estado hasta ahora, que quieren parte del negocio de ellos, no lo sé, o quizá gente que me conoce hace mucho tiempo. Pero en todo caso esto ha sido revelado, esta información ha sido revelada sobre esta gente, la cual nunca antes había sido así.
y yo jamás tenía la menor sospecha de muchos de ellos, hasta que me empezaron a decir hasta hace unos días atrás. Salvo el caso de Malamente, que bueno, ya expliqué que más que nada es la conducta de él lo que me llama mucho la atención. Esto quizás signifique que la verdad esté saliendo a la luz, la verdad que no lo sé, pero tiene sentido si se lo conecta con otras cosas que sucedieron por aquel tiempo, como por ejemplo la ocasión en que Sergio Vázquez, que era creo el nombre de él, que era el dueño de la pizzería Fiamma ahí en Flores, tenía una vacante aparentemente como cajero o gerente. Lo fui a ver, nunca tuve una respuesta concreta y no supo darme ninguna respuesta, como si mi partida fuera la única salida en ese momento. Recientemente también he recibido malos comentarios sobre Fabián, nuestro mecánico por muchos años. Otro Fabián, en este caso, el que reparaba nuestra PC, que también tiene una empresa que se llamaba Sistemas Digitales, junto con su colaboradora María José Verón, que creo fueron instrumentales para hackear nuestra computadora. Durante los últimos años que vivimos en ese departamento, hasta el 18 de diciembre del 2003, hubo 2 departamentos en el mismo piso que se mantuvieron vacíos. No sé si había alguna voz en ese tiempo que podía saber lo que pasaba. Bueno, es una teoría, nada más. Tengo que hablar, por supuesto, de Waldo Casal, aparte, su conocido clarividente y astrólogo al cual Betty y yo vimos muchas veces, el cual sobre el final de la etapa en Buenos Aires se portaba misteriosamente al punto que no quería verme, o así lo daba a entender su actitud a través de su asistente. Muchas de las cosas que me dijo no se cumplieron de cualquier manera, así que no. Pero bueno, es como para mostrar un poco las conductas de algunas personas durante ese tiempo. A propósito de mis amigos, tengo pocos, tengo 2, Walter Costagute y Gabriel Balini. Sergio Negrone es otro de ellos, pero no es tan cercano. No tuve ninguna novedad, hablé muy poco con Sergio, con Walter tenemos un email hace años, nunca supe más nada. De mi familia, no sé, llamo yo, pero no me llaman nunca. Es un poco así la cosa, el aislamiento ha sido permanente, pero de eso voy a hablar más después. Cuando nos comunican que el trámite iba bien, el agente inmigratorio, y había muchas chances de que nos otorgaran la visa, Michael Bunny nos comunicó que debido al puntaje obtenido no iba a ser posible emigrar en el sistema federal, bajo el sistema federal a Sydney, sino que uno regional con destino a Adelaida, en Australia, nos iba a ser concedido en su lugar. Inclusive recibí la carta del Premier de South Australia, creo que era el Premier, no la puedo encontrar, no sé si desapareció, me la robaron, porque hay cosas papeles que me han robado a lo largo de este tiempo, que vi en estas piezas. Una carta de él, pero después de una intensa investigación que yo hice en internet, me di cuenta que las chances de conseguir trabajo en Adelaide eran muy inferiores. Entonces lo convoqué a Michael Bunny a una reunión en un hotel céntrico en Buenos Aires, en el cual venía a dar otro seminario. Ahí le comenté mi preocupación en cuanto al tema laboral en Adelaide. Él, después de analizarlo, me dijo que tenía que escribir una carta al Premier, que me había enviado una ya de bienvenida previamente, explicando los motivos de mi decisión de no aceptar la invitación a radicarme en Adelaide. Michael analizó la nota, hizo unas pocas correcciones y la envió. Al poco tiempo me comunicó que había sido aceptada, y al mismo tiempo comenzó el trámite para obtener la visa bajo el sistema regional de Victoria, con destino en Melbourne, que eventualmente sería nuestro destino final en Australia. La visa sería finalmente otorgada a mediados de octubre del 2003, dando un plazo no mayor para viajar hacia Melbourne, no después del 26 de diciembre del mismo año, lo cual resultaba ser un muy corto periodo de tiempo. Generalmente las otras parejas que nosotros hablamos, familias, decían que daban más tiempo, daban 7 u 8 meses entre que daban la visa y vos tenías que viajar como para arreglar tus cosas. En el caso nuestro no fue así, nos dieron nada más que 2 meses y pico. Íbamos al departamento para vender, porque el dinero de ese departamento iba a salir para viajar y para vivir acá, hasta que consiguiéramos trabajo. Porque el subsidio de desempleo acá se otorga solo a ciudadanos australianos con esta clase de visa, con la clase de visa para profesionales. Distinto si venís como refugiado, pero si venís como profesional podés tener beneficio de desempleo luego de ser ciudadano, y eso solo ocurre después de 2 años de permanencia ininterrumpida en Melbourne en este caso. Fue así que mis suegros nos tuvieron que girar plata
creo que era $10.000 una vez que estábamos acá, y los encargaron después de vender el departamento de Flores. Antes de terminar este video, me acordé sobre el final, de un último punto saliente que vino a mi conocimiento recientemente, que es el caso de Rocco. Rocco es un Golden Retriever que teníamos el cachorro y que Betty entregó aparentemente a la gente que operaba en nuestra contra. Al animal lo pudimos traer porque la legislación es muy exigente en cuanto a los animales que vos traes del exterior, y no lo pudimos traer y tuvimos que darlo, pero aparentemente algo que yo no sabía me vino a mi conocimiento, que fue ella la que bajó con el animal. Yo no pude hacerlo, bajó ella, digo bajó porque vivíamos en un segundo piso, bajó a entregar el animal a gente que aparentemente era del equipo de la contra, digamos, para llamarlo de alguna manera. Lo mismo había pasado con una dálmata que se llamaba Lola, que teníamos en Rosario. Aparentemente pasó lo mismo con ella. Son pequeños detalles que me han sido revelados recientemente, después de muchos años de ocurrido. Eso es lo más curioso. Me resulta muy llamativo todo eso, porque creo que la idea seguramente de que esto nunca llegara a mi conocimiento. Yo creo que los que planearon esto jamás creo que tenían la intención de que esto llegara a mi conocimiento en absoluto. De hecho, hay muchas cosas que yo voy a explicar que me enteré el año pasado, pero del año pasado hacia atrás jamás me habían sido dichas o insinuadas siquiera. Después de eso voy a hablar cuando llegue el periodo australiano. Voy a dejar acá por ahora. El próximo video abarcará, como ya dije, las partes más salientes, porque no quiero aburrir, las partes más salientes del periodo australiano, del 19 de diciembre del 2003 hasta la fecha. Espero no haberlos aburrido. Después, repito, es difícil para mí resumir tanto en un video de unos cuantos minutos, así que si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que aclarar, pueden contactarme en YouTube o en mi cuenta de Twitter, que es Alex Pavela at Castle 2007 o Castle 2007. Bueno, por ahora gracias y hasta la próxima. Enjoy, disfrútenlo si quieren.